Moraleda, trabajo en Socialco, que es una agencia de comunicación digital para ONGs. Y bueno, poco más, llevamos 3 años en el sector trabajando con entidades de diverso tamaño en el tema de comunicación digital. Yo creo que en una estrategia de comunicación el tener o no tener determinados canales es parte de la propia estrategia, es decir, es una decisión que se debe tomar teniendo en cuenta los objetivos de la organización. No todas las organizaciones tienen por qué tener un boletín electrónico, pero sí que creo que es una herramienta de lo más útil y diferente, que no está cubriendo, o sea, que sirve para cubrir un hueco que otros canales actualmente no están cubriendo, ¿no? Un boletín electrónico es la primera herramienta de fidelización en comunicación digital, la primera herramienta que sirvió a las personas para estar en un contacto directo y permanente con las organizaciones a las que seguían. Hoy en día tenemos redes sociales que han venido a cubrir un poco en parte ese papel, pero el boletín electrónico estuvo ahí en un origen. Entonces, creo que las entidades deberían tener un boletín electrónico como la herramienta o la super herramienta que les sirve para estar en un contacto directo con las personas que forman parte de su base social. Y la prefiero frente a otras herramientas de fidelización, como son las redes sociales, porque es propia, porque es nuestra, porque nadie nos la puede quitar, ¿no? Porque una red social, salvo para grandes organizaciones, no es nuestra, sino que es una empresa privada que pone a nuestra disposición una tecnología, ¿vale? Tenemos que tener una herramienta de fidelización propia y hoy por hoy la mejor es una newsletter, ¿vale? Esto quiere decir que tenemos como dos partes, una que es la base de datos que nos proporciona esa newsletter, que no tendríamos de otra manera y que luego podremos utilizar para otras cosas si tenemos los permisos adecuados, y otra que es para qué la usamos, esa base de datos, y es para enviarles noticias periódicas, que eso es el concepto de newsletter. ¿Qué debería tener un newsletter para ser eficaz? Bueno, pues siempre hay una parte técnica mínima que se debe cubrir, es decir, un PDF no puede ser un newsletter o no debería ser un newsletter, unas características que tienen que ver con cómo los lectores de correo las van a decodificar, cómo se tratan las imágenes y demás, pero lo más importante que debe tener un newsletter es una buena estrategia de comunicación detrás. Y en este sentido, lo importante es hacerse la pregunta al revés de cómo nos la solemos hacer, y es pensar qué es lo que quiere la gente de mí, es decir, por qué se apuntan a un boletín electrónico que yo les estoy mandando, qué quieren recibir. Y no al contrario, que es lo que solemos pensar, es qué tengo yo que contar, y entonces me dedico a contar semanalmente, mensualmente o trimestralmente lo que mi organización ha hecho, ¿no? Si lo hacemos de esta segunda manera, es decir, desde el punto de vista de la organización, lo que nos va a pasar al final es que tendremos tasas de apertura y en definitiva de eficacia muy pequeñas. Y si nos adaptamos a lo que la gente quiere, pues quizá no les estemos haciendo llegar la información que nosotros pensemos que es más relevante, pero sí que tendremos una base social cada vez más fiel, que es el objetivo de una newsletter. Entonces, lo primero que tiene que tener es una orientación al público objetivo y lo que el público objetivo necesita. Y esto lleva implícita otra respuesta, y es que debes conocer quién es ese público objetivo que está suscrito a tu newsletter. Es decir, si son tus socios, es gente que está interesada en el medio ambiente pero no colabora como socio actualmente, son miembros de otras ONGs, o por qué se ha suscrito a tu boletín, ¿vale? Después tiene que tener otras características que tienen que ver más con el diseño, el nivel visual, el que sea atractivo, el que sea fácil de leer. Vivimos en una cultura en la que cada vez se lleva más eso del snack, ¿no? Es consumir pequeñas cantidades de información, y necesitamos que la información sea breve y visual. Entonces, bueno, les daremos poca información en el newsletter de una forma visual, atractiva y sencilla, y después, si quieren profundizar, pues que vayan a nuestra página web o a otros enlaces que les referenciemos en ese newsletter. Y bueno, esto ya es más un tercer consejo, que es más una tendencia que nosotros estamos encontrando en las newsletters actualmente. Tiene que ver con que, como he dicho antes, los newsletters existían en solitario y eran el boletín de información, de noticias, a través del cual las personas se podían informar de lo que estábamos haciendo, pero hoy en día competimos con el nivel de actualidad de las redes sociales, que es la instantaneidad.
los boletines electrónicos en la actualidad han derivado un poco más hacia otro tipo de información. No le vamos a dar lo mismo que le hemos dado en redes sociales, pero un mes después o una semana después, sino que les tenemos que dar otra cosa. ¿Qué significa esto? Que los contenidos actualmente en los newsletters se están orientando hacia otro tipo de contenido, valga la redundancia, y es algo más elaborado, más reflexivo, más opinativo, no tanto un titular de noticias, sino algo más como una especie de informe semanal, algo más como un editorial. Y eso es lo que están buscando ahora mismo las personas que siguen leyendo o que nos leen en redes sociales, pero además siguen suscritas a nuestro newsletter, un valor añadido que no hayan tenido ya leyéndonos en las redes. Lo que nos gusta decirles en Social.co a los clientes que nos encargan hacer un boletín electrónico es un ejercicio en el cual ellos tienen que pensar, ponerse en la piel de su público objetivo, de la persona que recibe el boletín, y sentarse y pensar que es él el que lo está recibiendo con la información que le está llegando. Es decir, si tu público objetivo es típicamente María, que trabaja en una ONG, tiene 25 años y has recibido tu boletín, cojas un boletín tipo de los que estás enviando ahora o de los que tienes pensado enviar y te pongas en su piel para ver si las noticias le aportan algo en su trabajo o en su vida. Si no es así, es que tu boletín está pensado desde el punto de vista de la organización y por tanto no es eficaz.